Ok, la primera pregunta dice, ¿cómo es una vida que sigue a Dios? ¿Cómo es una vida? ¿Cómo se ve una vida que sigue a Dios? So the first question is, how does a life looks like follow God? You want to start? I just talked for a long time. Maybe we'll let Daniel start. Bueno, yo acabo de hablar por mucho tiempo, así que es mejor que Daniel hable ahorita. I'll go ahead and start. Voy a comenzar. I think lots of times we are looking for a set pattern. Creo que muchas veces buscamos por un patrón establecido, We want somebody to tell us exactly what to do. que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer exactamente. Get up at a set time, Levantarnos a una cierta hora, read your Bible, leer tu Biblia, pray for 17 minutes, orar por 17 minutos eat breakfast, y desayunar, and then go about your day as a y Christian. después vives el día como lo We're vives. looking for a simple answer, Pero estamos buscando por una respuesta simple. really a list of boxes that we can check off. ¿Y cómo podemos evaluar eso a la luz de nuestra vida? But that's not what the Bible gives us when it talks about following Christ. Pero no, la Biblia no habla de esa manera cuando habla de seguir a Cristo. It gives us really more a set of heart attitudes Nos habla más bien acerca de actitudes del corazón that indicate if we're following the Lord. y cómo se ve el corazón, un corazón que sigue a Cristo. No es tanto lo externo, sino lo interno. Now, maybe the most succinct Lo más breve, lo más sucinto description of the Christian life is found in Galatians chapter 5. de la descripción de cómo se ve una vida cristiana la encontramos en Galatians, what? 5, En Gálatas 5, where the Apostle Paul contrasts the works of the flesh donde el apóstol Pablo contrasta las obras de la carne and the works of the Spirit. y las obras del Espíritu. The works of now starting at verse 19 in chapter 5, Dice en Gálatas 5:19, the deeds of the flesh are evident: y manifiestas son las obras de la carne, sexual immorality, impurity, sensuality, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatry, sorcery, enmities, idolatría, hechicerías, enemistades, strife, jealousy, outbursts of angers, pleitos, celos, iras, contiendas, selfish ambition, dissensions, factions, disensiones, herejías, envying, drunkenness, carousing, and things like these, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, of which I forewarn you, just as I have forewarned you, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. So here he paints this picture of somebody who is the life of the typical non-believer. Así que Pablo aquí pinta el cuadro de una vida, cómo se ve una vida típica de un hombre que es un no creyente. And then he paints a picture, Y después de esto, es como que pinta el cuadro, even just as we talked about in the sermon just a few minutes ago, así como hablamos del sermón que Of acabamos de escuchar, of a fruitful life in Christ. de una vida que lleva frutos para Cristo. It says the fruit of the Spirit Así que es el fruto del Espíritu. is love, Versículo 22 es amor, joy, peace, gozo, paz, patience, paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, mansedumbre, and self-control. templanza. Against these things there is no law. Contra tales cosas no hay ley. Now those who belong to Christ Jesus crucified the flesh with its passions and desires. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. So you see from what Paul says here, Así que ustedes ven de lo que Pablo dice aquí. we're not looking for a box of check marks. No estamos mirando a una especie de lista que tenemos de cosas que tenemos que hacer. But we're looking at the heart attitude of a believer. Estamos mirando a la actitud del corazón de un creyente. And if you're young in the faith, Y si uno es nuevo y está en la fe,
you might see a lot of deficiencies in your life. Puedes ver muchas deficiencias en tu vida. And even as you grow in your faith and advance in your life, Incluso al crecer en la fe y avanzas en tu vida, you're going to become more and more aware of sins that you didn't even know that were hidden deep down. vas a estar más consciente y más consciente de pecados que incluso no te dabas cuenta al inicio de tu cristianismo. I used to think that I was a pretty easygoing guy. Yo pensaba que yo era una persona muy llevadera, muy amigable. When I was your age, I thought there was really nothing that could get me angry. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo pensé que nada podía enojarme a mí. And then my wife and I had 6 children. Y después mi esposa y yo tuvimos algún problema. And I realized I have a problem with anger. Y después me di cuenta, bueno, en realidad tengo un problema con la ira. Right? And so it's a sin that I've needed to repent of. Así que es un pecado del que me he arrepentido. And so even as we think about the scriptures and what a Christian life looks like, Así que mientras miramos y pensamos lo que la Biblia dice sobre cómo se ve una it's vida important cristiana, to know that these fruits of the Spirit, es importante reconocer que este fruto del Espíritu, you can't make yourself be more loving. no, cuando miramos esta lista del fruto del Espíritu, no puedes hacerte a ti mismo más amoroso Or be peaceful or patient. o hacerte a ti mismo más pacífico o paciente. But you need the work of the Spirit in your life. Necesitas la obra del Espíritu en tu vida. And the work of that Spirit comes primarily by the transformation of your mind according to God's Word. Y la obra del Espíritu viene a ti primariamente por la conversión de tu mente a Cristo. That's why over in Romans chapter 12, verse 2, Por eso en Romanos el capítulo 12, el versículo 2, it says, "Be transformed by the renewing of your mind, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, so that you may approve what the will of God is, para que aprobéis la voluntad de Dios, that which is good and pleasing and perfect." que es agradable y perfecta. So don't think about living the Christian life as a set of a to-do list, Así que no piensen de la vida cristiana como una lista de cosas que tienen que hacer, but think of it as growing more and more into the image of who God is. sino piensen mejor en cómo ir creciendo más y más a la imagen de quién es Cristo, de quién es Dios. So back to Galatians, Así que volviendo a Gálatas, chapter 5, verse 16, 17. capítulo 5, versículos 16 y 17. It says, walk in the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. For the desires of the flesh are against the Spirit, Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, and the desires of the Spirit are against the flesh. y el del Espíritu es contra la carne. For these are opposed to each other Y estos se oponen entre sí, to keep you from doing the things you want to do. para que no hagáis lo que quisierais. What I want to point out is there's a fight going on between the Spirit and the flesh. Y lo que quiero señalar aquí es que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. So as Steve was saying, there are fruits of the Spirit, Así que Steve estaba diciendo, hay frutos del Espíritu and then there are works of the flesh. y hay también obras de la carne. You will be dealing with this fight between the two. Y vas a estar lidiando con esta lucha entre los dos. So how can you tell if you're living a life that is following Christ is in verse 24. Y ¿cómo puedes darte cuenta que vives una vida que sigue a Cristo? Se encuentra en el versículo, what verse? 24, 5:24, En el Galatians versículo 5:24, 24 y 25, where it says, "And those who belong to Christ Jesus donde dice, pero versículo 24, pero los que son de Cristo have crucified the flesh with its passions and desires." han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Those passions and desires are coming from the heart. Esas pasiones y deseos vienen del corazón. If you are struggling and fighting those passions and desires, Si en tu vida estás luchando contra estos deseos y pasiones, that is a good sign that you are saved and you're following Christ. esa es una buena señal de que eres de Cristo y has nacido de nuevo. But if you're not and you don't care about those passions and desires, that's when you may not be. Pero si no hay esa lucha y simplemente cometes y te dejas llevar por estas pasiones y deseos, es una indicación de que quizás no has nacido de nuevo. Ok, bueno, la siguiente pregunta, buenas respuestas.
Ah, siguiente pregunta, se me cayeron los papelitos, así que estoy aquí tratando de... ah, dice, ¿cómo podemos guardar nuestros corazones? ¿Cómo podemos guardar nuestros corazones? How can we keep our hearts? Proverbs 4:23. Proverbios 4:23. And feel free to add to this. Go ahead. So Proverbs 4:23 says, "Keep or guard your heart Así que Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, with all vigilance or diligence." con toda vigilancia. So that word vigilance or diligence means it's hard work. Esa palabra vigilancia demanda o quiere decir con toda tu fuerza. And the rest of the verse says, "For from it, from the heart, flows the springs of life or the issues of life." Y el resto del versículo dice 23, porque de él mana la vida. So everything flows out of the heart. So that's why we must guard it. Así que dice este versículo que todo lo que hacemos sale del corazón. Y es por eso que tenemos que guardarlo. So one way, there's many ways to guard the heart, but one way, if we turn to Psalm 119:11, Así que hay muchas maneras de responder esto, pero una manera de responder sobre cómo podemos guardar el corazón es yendo al Salmo 119:11. Salmo 119:11. And actually, we can go back to verse 9. Y de hecho- 119, yeah, Podemos ir al versículo 9, 119:9. yeah. How can a young man or woman keep his way pure? ¿Con qué limpiará el joven su camino? By guarding it according to your word. Con guardar tu palabra. With my whole heart I seek you. Dice el verso 10, con todo mi corazón te he buscado. Let me not wander from your commandments. No me dejes desviarme de tus mandamientos. I have stored up your word in my heart, En mi corazón he guardado tus dichos that I might not sin against you. para no pecar contra ti. So one way to guard your heart is to store up God's word in your heart. Así que una manera de guardar tu corazón es guardando la palabra de Dios en tu corazón. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Yo no sé ya de qué papelitos estoy cogiendo, tengo 4 listas aquí. Ok, dice aquí esta pregunta. ¿Cómo una persona con un corazón duro puede empezar su vida en Cristo? So the question is, how can a person with a hardened heart can start a new life in Christ? Yeah, that's a good question. Esa es una buena pregunta. And I think it's important to begin where Jesus begins. Y creo que es importante comenzar donde Jesús comenzó. So the very first words that Jesus says in the New Testament, Así que las primeras palabras que Jesús pronunció en el Nuevo Testamento, you find those in, the very first preached words of Jesus are in Matthew chapter 4, verse 17. en Mateo capítulo 4, el versículo 17 es el primer sermón, mensaje que tenemos de Jesús. It says, "From that time Jesus began to preach and say, repent, for the kingdom of heaven is at hand." Dice en Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. So if you're convinced that you have a heart of stone, Así que si tú estás convencido de que tienes un corazón de piedra, but you want to follow Christ, pero quieres seguir a Cristo, it must begin with repentance. tiene que ser por medio del arrepentimiento. And so repentance is a word that really means to change your mind. El arrepentimiento es una palabra que significa un cambio de mente. And you need to change your mind first and foremost about who Jesus is. Y tienes que cambiar tu mente lo prioritario allí que tienes que cambiar es sobre quién es Jesús. Yeah, over in Matthew chapter 16, Y en Mateo capítulo 16,
Jesus asked his disciples a very important question. He said, "Who do the people say that the Son of Man is?" Jesús pregunta a sus discípulos les hace una pregunta muy importante. Les preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? He was asking them, "Who do people say that I am?" ¿Quién dice la gente que soy yo? And the people, they had all sorts of ideas about Jesus, who Y la, who he was. la gente tenía todo tipo de ideas sobre quién era Jesús. Some thought that he was John the Baptist reincarnated. Algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista reencarnado. Some people thought that he was Elijah. Algunos pensaban que Jesús era Elías. Some people thought he was a second coming of a Jeremiah type figure or a prophet. Algunos pensaban que era como una segunda venida del profeta Jeremías, que había vivido en el Antiguo Testamento. So they thought maybe he was an Old Testament prophet, Así que pensaban que Jesús quizá era un profeta del Antiguo Testamento an Old Testament miracle worker like Elijah, o un obrero de milagros del Antiguo Testamento como Eliseo, or kind of a wild teacher that was out in the wilderness. o simplemente un maestro medio salvaje o silvestre del Nuevo Testamento. But this first aspect of repentance is what Jesus asks the apostles. He says, "Who do you say that I am?" Pero para entender lo que es el arrepentimiento, aquí dice en el versículo 15, cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién decís ustedes? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? And so the first step of repentance is acknowledging, just like Peter does here, that you are the Christ, the Son of the living God. Así que el primer paso para el arrepentimiento es reconocer lo que Pedro reconoce aquí. Como él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. So the very first step is recognizing that Jesus is God Así que el primer paso es reconocer que Jesús es Dios. and recognizing that Jesus came to die for your sins Y reconocer que Jesús vino para morir por los pecados, so that you can be raised up with him through life. para que pueda ser levantado y resucitado con él a una vida nueva. That's something that only Christians believe, Eso es algo que solamente los cristianos creemos. right? And that they cry out for forgiveness, Y ellos piden perdón a Dios. right? Because Jesus goes on, he says, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you." Porque noten que Jesús le dice a Pedro después de responder, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, But my Father who is in heaven. sino mi Padre que está en los cielos. And so if you are acknowledging the hardness of your heart, Así que si tú estás reconociendo la dureza de tu corazón, and if you're acknowledging that Jesus is the Christ, y si reconoces que Jesús es el Cristo, you're on the road to repentance. estás en el camino del arrepentimiento. And so to enter into that narrow gate that Jesus describes back in Matthew chapter 8, Y eso nos lleva a ese camino angosto del que Jesús habla en Mateo, Matthew chapter 7. en Mateo el capítulo 7. To enter through that narrow gate is to begin by acknowledging that Jesus is Lord, Y es por medio de esa puerta estrecha o camino estrecho, es reconociendo primero que Cristo es el Señor. and that necessarily changes what you think about your sin. Y eso necesariamente cambia lo que tú crees o piensas de tu pecado. That your sins that you used to enjoy, Que los pecados que tú usualmente disfrutabas, you no longer enjoy. ya no los disfrutas más. Even though you will occasionally slip and stumble and fall, Incluso ahora cuando aún puedes tropezar y cometer algunos de ellos, you'll have a desire to be obedient to Christ in your life. tienes un deseo de ser obediente a Cristo en tu vida. Yeah, another way to do what you're wanting is to pray. Ask God. Steve mentioned earlier in Jeremiah how God dealt with the heart of the people, the condition of their heart. Eh, And if you say, That's okay. Una otra manera de hacerlo, como Steve estaba diciendo en su respuesta, por ejemplo, es orando, es clamando al Señor, es yendo a Él directamente. so you can pray according to God's word and ask him to soften your heart. Así que puedes orar y pedirle al Señor que Él ablande tu corazón, que te dé un corazón nuevo. Puedes clamar a Él. And one way to, when you ask God to do something, Y una manera en la que tú lo puedes hacer cuando le pides a Dios que haga algo por ti, is to pray his word. es orar la palabra. Okay, so he makes promises in his word that you can pray back to God. Él hace promesas en la palabra y tú puedes utilizar esas promesas en tu oración cuando se lo pides a Dios. So in Ezekiel 36, 26 through 27,
Así que en Ezequiel, el capítulo 36, el versículo 26 en adelante, God makes a promise Dios hace una promesa, to give you a new heart and a new spirit. dar un nuevo corazón y el espíritu nuevo, versículo 26, And to remove the heart of stone, which is a hardened heart. y quitar de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice. And give you a heart of flesh. Y les daré un corazón de carne. And he promises to put his spirit within you and cause you to walk in his ways. Y promete en el versículo 27 poner el espíritu dentro de ti para que andes en sus caminos. So you can pray this directly to God. Ask him to give you a new heart, to soften your heart, and to put his spirit within you. Así que puedes orar estos versículos, estas promesas, puedes orarlas y pedirlas al Señor para que Él te dé un nuevo corazón y para que Él te dé su espíritu para que puedas vivir andando en sus caminos. So again, you're praying God's word to God. You're asking him to do something that is in his word. Así que estás pidiéndole a Dios algo que Él ha prometido. Eso es orar su palabra. And God knows your heart, so he knows if you're sincere. Y Dios conoce tu corazón y Él sabe si lo que le estás pidiendo es sincero o no. Muy bien. Good. La siguiente pregunta. Dice, ¿un cristiano puede volver a pecar como en su vida antigua? Can a Christian can sin in the same way that he used to sin before he was saved? I would say no. Yo diría que no. If you turn to Romans chapter 6, Si van a Romanos el capítulo 6, the entire chapter of Romans 6 todo el capítulo 6 de Romanos talks about many things, habla de muchas cosas, but one thing it talks about how a Christian is not enslaved to sin any longer. pero una de las cosas que enseña aquí es que el cristiano ya no es esclavo del pecado. So starting with Romans 6 verse 6, Así que en Romanos 6, el versículo 6, and I'll have you read. I read. Yeah. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yeah. So it says we are no longer enslaved to sin. Así que dice aquí que ya no somos más esclavos del pecado. So a Christian is not enslaved to sin. So the life before Christ is totally different than your life after Christ. Así que dice que el cristiano ya no es esclavo del pecado, por tanto, la vida antes de conocer a Cristo era muy diferente a cómo es la vida ahora en Cristo. It's similar to what we said earlier about the fight that you have with your heart, the passions and desires of your heart. Es similar a lo que decíamos hace un momento de esa lucha que hay entre la carne y el espíritu. You're not perfect, you will sin, No eres perfecto, todavía vas a pecar, but you will fight against that sin because sin no longer has dominion over you. pero vas a luchar contra ese pecado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pecado ya no tiene dominio sobre tu vida. Before Christ, sin has dominion over you. Pero antes de Cristo, el pecado sí dominaba tu vida. After Christ, sin no longer has dominion over you Y después de Cristo, el pecado ya no domina tu vida. because Christ defeated sin on the cross. Porque Cristo venció al pecado en la cruz. So verse 12, Así que dice el versículo 12, Romanos 6, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. yes. So that is a command that you are to no longer let sin reign in your mortal body. Y You have the power. este es un mandamiento que tú tienes que obedecer, que no tienes que permitir que el pecado te domine. Yes. And then verse 14. Y dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yeah, it's also important to add that you can
still sin in a similar way. I'll just use one that's probably highly applicable here. Creo que podemos decir algo. Aún todavía uno como cristiano podría cometer algún pecado y quizá algunos encuentran difícil ver cuál es la diferencia con la vida pasada. If you were indulging in the sin of lust prior to your salvation, Si tú tenías un problema con el pecado de la lujuria, por ejemplo, y lo consentías en tu vida antes de ser cristiano, and after you're saved, you still struggle with lust, y después de ser salvo, te das cuenta que todavía luchas con ese pecado de lujuria. the key word there is struggle. La palabra clave allí es lucha. Right. When I was a kid, Cuando yo era un niño, as a young man, the limiting factor on what kind of sin I engaged in cuando yo era más joven, el factor limitante acerca de los pecados en los que me entrometía is what I thought I could get away with without my dad finding out. es todo lo que yo podía hacer sin que mis padres se den cuenta. So there were things that I didn't do Así que habían cosas que yo no hacía, because if I did, my dad would find out, porque yo sabía que si los hacía, mi papá se iba a enterar and I was certain he would kill me. y seguramente me iba a matar. Right. So that was it. But after I was saved, Pero después de que fui salvo, even though I was still tempted by some of those same things, incluso cuando todavía era tentado por algunas de esas mismas cosas, I had a new heart that was driving me towards Christ. tenía un nuevo corazón que me estaba llevando hacia Cristo. And it's important to remember who the scriptures say you are in Christ. Y es importante recordar lo que la Biblia dice que eres en Cristo, quién eres en Cristo. Yeah. First off, it's important to acknowledge that we still sin. 1 John chapter 1 verse 8. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yeah, but verse 9, if we confess our sins, Pero dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. he is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So God's faithful to forgive. Así que Dios es fiel para perdonar. But also you need to know who you are in Christ. Pero también necesitas saber quién eres en Cristo. Over in verse 12 he says, I'm writing to you little children because your sins have been forgiven. Dice en, what verse? Verse 12, 2:12. Capítulo 2, el versículo 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. And then down at the end of verse 14, Y dice al final del versículo 14, I've written to you young men os he escrito a vosotros jóvenes, because you are strong, porque sois fuertes, the word of God abides in you, y la palabra de Dios permanece en vosotros, and you have overcome the evil one. y habéis vencido al maligno. So I'm always holding those ideas in my mind at the same time, Así que siempre estoy pensando en estas dos ideas en mi mente, because I know that I sin, porque yo sé que peco, but I know that my sins are forgiven. pero sé que mis pecados son perdonados. I know because of the Spirit working in me Sé porque el Espíritu está obrando en mí, that when I sin, it's really a choice on my part, que cuando peco realmente es una elección de mi parte, and because of the Spirit, I know that I'm strong and that I can obey God. y debido al Espíritu sé que es posible obedecer y obedecer a Dios. So it's important it's always important to remember who God says you are because of what Christ has done. Así que siempre es importante recordar lo que dice la Biblia de quién eres tú si conoces a Cristo. Okay. Otra pregunta dice que algunos consejos para mantenernos lejos del pecado. Some advice to keep us away from sin. Well, I the very first thing is I just said you need to remember who you are, Bueno, lo primero es, como les acabo de decir, tienen que saber quiénes son and you also need to remember who God is. y también deben saber quién es Dios. That the Lord is the creator of everything, Que Dios es el creador de todas las cosas. that the Lord made you, Dios te hizo, that you aren't autonomous, que tú no eres autónomo,
right? But you belong to the Lord. Tú perteneces al Señor. And so we have a tendency as people Tenemos una tendencia como personas to think way too highly of ourselves pensar que somos mucho mejores de and lo not que to realmente think- somos and not to think highly enough of God. y no pensar lo suficientemente alto o elevado de Dios. And so I would encourage you as a first step towards avoiding sin Así que yo les alentaría a ustedes como un primer paso para evitar el pecado, to remember that you're a created being. que recordar que eres un ser creado. So, you got something there? I would say read your Bible. Oh, No, read your Bible? Okay, yeah. Yo diría, lee tu Biblia. no Psalm 1 through 3. Salmo 1, 2. Yeah, I'll have you read it. Bienaventurado blessed be the man, that one. Yeah. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo Yeah. en camino de pecadores, Verse 1. sino que Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Yeah. And then verse 2 says his delight is in God's word, the law of the Ya, Lord. en su ley medita de día y de noche, esa es la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Yeah, so sometimes changing who you hang around with, what you're doing with certain people can help you to stay away from sin. Y a veces pensar mucho en con quién te juntas, con quién pasas tiempo, quiénes son tus amistades es algo importante que influye en tu vida por el pecado. Yeah. Also, sin is ordinarily something that happens. We have sins of our heart, but we also sin against other people. El pecado es algo que ocurre ordinariamente. Hay pecado en nuestro corazón, pero también hay una manera de pecar contra otras personas. And so we need to remember that the other people that we sin against Y debemos recordar que las personas contra las cuales pecamos are also people who are created in God's image. también son personas que han sido creadas a la imagen de Dios. And so that demands a certain level of respect Y eso demanda un cierto nivel de respeto and love and care y amor y cuidado on our part. de nuestra parte. I mentioned lust a few minutes ago. Mencioné hace un momento la lujuria. And if you think of everyone who's around you as a daughter or a son who is created in God's image, Y si tú ves a todas las personas que están alrededor de ti y las ves como un hijo o una hija que han sido creados por Dios, that's going to change how you treat people, even in your heart. eso va a cambiar la manera en que tú ves a esas personas. One of the, I'm not sure if it's this way here in Ecuador, Y no estoy seguro si esto pasa en Ecuador, but in the United States, pero en Estados Unidos it's kind of a tradition es una tradición. that if you were dating a girl, Si estás saliendo con una chica, her father is the scariest man in the world. su padre es el hombre más temible del mundo. Right? Is it the same here? Yeah, it Okay. is the same. Yeah, muy bien, muy bien. Yeah. And so if you view every single person as the son or daughter of God, Si tú ves a cada persona alrededor tuyo como un hijo o hija o creados por Dios, you realize that they have a very scary father, te vas a dar cuenta que tienen un padre que es muy temible right? One who demands your respect. y alguien que te manda respeto. And so we need to have that kind of respect in our heart towards other people. Así que debemos tener ese tipo de respeto hacia otras personas. And so as a young person, as a believer, Así que como una persona joven, como un creyente, you want to kind of build these categories in your mind quieres crear estas categorías en tu mente of just who you are, who God is, who everybody else is. es pensando en quién eres tú, quién es Dios, quiénes son los demás, And that will help you direct your life. y eso va a ayudarte a direccionar tu vida. Good. So, la pregunta aquí, ¿qué consejo pueden darle a un matrimonio joven? Primero, ¿qué consejo pueden dar para casarse bien? ¿Y qué consejo pueden dar a un matrimonio joven que tiene dificultades? So two questions in one, right? Okay. How to find a good wife or a good husband, and how to help a young marriage who is going through Okay. difficulties. Okay, so those two questions. You want to start? You got Sure. Okay. Good wife and a good husband. Yeah. That way Ephesians 5, but sure. Yeah. Proverbs 31 for finding a good wife.
Proverbios 31 para encontrar una buena esposa. But there's a warning. Pero hay una because- advertencia. Let's see, how does it go? If you want to find a Proverbs 31 woman, Si alguno de ustedes quiere encontrar una esposa como la de Proverbios 31, you need to be a Proverbs 1 through 30 man. tienes que ser, tienes que ser un hombre de... What's the number that you said? Proverbs 1 through 30. Tienes que ser el hombre de Proverbios 31 del 1 al 30. Oh, ok, sorry, perdón. Tienes que ser un hombre de Proverbios capítulo 1 al 30. So in other words, if you're looking for a good, virtuous woman, you also need to be a Christian and a biblical man as well. Así que si quieres encontrar una esposa virtuosa, como Proverbios 31, tú tienes que ser primero un hombre virtuoso, bíblico y creyente. Okay. Oh, that was it? Okay. I've got more, but go Okay. ahead. Yeah, so I've got my oldest daughter is almost 19 years old. Mi hija mayor tiene 19 años. And so she and I have spent quite a bit of time talking about what should she be looking for in a young Así man. que ella y yo hemos hablado mucho en este último tiempo acerca de qué tiene que ver en el hombre para casarse. And so the kind of just speaking broadly and biblically with principles here. Así que hablando de forma muy general, panorámica sobre principios. There's a few things that I'm looking for as I'm assessing young men. Hay algunas cosas que uno tiene que pensar para evaluar en qué tipo de persona va a encontrar. And so the first thing I'm looking for is a genuine love for the Lord. Lo primero que buscamos es que exista un genuino amor por Cristo. I think you should know as young people, Ustedes deben saber, siendo jóvenes, the adults in your life los adultos en la vida de ustedes are not expecting you to be perfect no esperan que ustedes sean perfectos. or expecting you to have everything all figured out. No esperan que ustedes ya tengan todo decidido. But we're looking at trajectory. Pero estamos buscando, o estamos hablando más bien de trayectorias, de dirección. And it's important for you to, I think, think the same way about, if you're looking for or considering a young man or a young woman as a spouse. Y es lo mismo cuando pensamos acerca de encontrar un esposo o una esposa, pensar en términos de qué dirección o qué trayectoria voy a seguir. And so you're looking for a young man who loves the Lord, Así que buscas una persona que no es perfecta, pero que ama al Señor, who's obviously on a trajectory that shows his sanctification. que obviamente muestra que está en la trayectoria de santificación. Does he have a private? Is he involved with the local church? Está involucrado, por ejemplo, en su iglesia local. Does he have a private life where you could say what I see in this young man in public is what he is also in private? Tiene una vida privada de manera que tú puedes decir lo que veo en esta persona en público es lo mismo que veo en privado. What kind of entertainment does he enjoy? ¿Qué tipo de entretenimientos disfruta esta persona? How does he invest his time? ¿Cómo dedica su tiempo? What is this man like? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es este hombre o mujer? And so also, in that regard, looking for a Christian husband or a Christian wife, I tell my daughter, you're looking for a young man that has a trajectory. Yo le digo a mi hija con frecuencia, estás buscando un esposo, pero lo que quieres ver es fijarte en un hombre que tiene un trayecto, una trayectoria. Yeah, I'm not saying that he needs to be rich, No estoy diciendo que tiene que ser rico, but he needs to have a job, pero tiene que tener un trabajo. right? That he needs to be working. Tiene que estar trabajando. Or if he's in school, he needs to be you want a very diligent student, O si está estudiando todavía en la universidad, tiene que ser un estudiante diligente. not somebody who's just kind of blown around by the wind. No alguien que es llevado por el viento y va de un lado para otro. And the same thing for young women. Y lo mismo para las jóvenes. Someone who's involved with the church, Una mujer que está involucrada en la iglesia, has a private life of devotion, que tenga una vida privada de devoción and is also on a trajectory. y que también esté en esa misma trayectoria. And I would encourage you, for those of you who are blessed with Christian parents, Y yo les animo a ustedes, a los que tienen la bendición de tener padres cristianos, to
to bring all of this to your own fathers and mothers. Que conversen con ellos sobre estos temas. Because, ladies, your dad has been assessing young men way longer than you have. Porque sus padres han estado evaluando a gente joven por mucho más tiempo que ustedes. And young men, your mother has been assessing young women way longer than you have. Y para ustedes jóvenes varones, sus madres han estado evaluando a hombres por mucho más tiempo que ustedes. So if you find yourself interested in a young man or young woman in your church, Así que si ustedes encuentran algún interés especial en algún joven o una joven de la iglesia, don't ask your friends what they think of this person. no pregunten a sus amigos qué piensan de ella, de él o ella. Ask your mom and your dad. Pregúntenle a su papá o a su mamá. All right? Or ask your pastors. O pregunten a sus pastores. Yeah, exactly. You are if you're a member of a church, Si eres miembro de una iglesia, you have a lot of people who are cheering for you, tienes a mucha gente que te está animando o empujando, who want you to have a godly marriage that exalts que Christ. quieren que tengas un matrimonio piadoso. Now, as far as so that's kind of finding a spouse. Well, I got three things for my daughter. My daughter, in all these things, I told my daughter prayer, Otras cosas más que yo le digo, por ejemplo, a mi hija sobre esto es para encontrar un buen esposo, ora, patience, paciencia and proximity. y proximidad. Yeah, you got to put yourself in the right place. Okay, tienes que ponerte a ti mismo en el lugar correcto. So, now, maybe that's how you assess someone, but now you're married and you've realized that you married a sinner just like yourself. Ahora, eso tiene que ver con encontrar a la persona correcta. Ahora pensemos en otra pregunta. Si ya están casados y ahora te das cuenta que te has casado con un pecador como tú And you're having problems. y están teniendo problemas. This should totally be expected. Esta debe ser la expectativa. You married a sinner, Te has casado con un pecador and you're a sinner. y tú eres un pecador también. And so, you want to pick it up? Where are you at? Ephesians 5? Sure. Yeah. When we do premarital counseling in church, En la iglesia yo doy consejería y hacemos consejería prematrimonial. one of the most prominent passages that we go to is Ephesians 5:22 through 33. Y uno de los pasajes más prominentes a los que vamos nosotros en las clases prematrimoniales es Efesios capítulo 25, versículos 22 al 32. Yeah. So there's a description for wives in 3 verses there that a husband can look for. Así que hay una descripción de las esposas en 3 versículos que es en lo que los hombres o esposos deben ver en ella. And then there's a description of what husbands should look like in verses 25 through 33. So the husbands have a much bigger responsibility. Y hay también una descripción de cómo deben ser los esposos, del versículo 25 al 33, que es mucho más amplia. Our closest of relationships. Y este es un gran pasaje que podemos seguir. Y también podemos decir que el matrimonio es una relación, no hay una relación más íntima que el matrimonio. So it makes sense that that's where our sins would become the most evident. Y tiene sentido entonces que es en ese tipo de relación que nuestros pecados se van a volver más evidentes. And so, since our sins are so prevalent in our marriages, Así que ya que nuestros pecados son tan, their sins are what? most prevalent, Pero ya que es en el contexto del matrimonio que nuestros pecados se vuelven más prevalecientes en el matrimonio, it's important to practice forgiveness es importante pensar en términos como el perdón and repentance often. y arrepentimiento, pero con frecuencia. One of the most I've been married for 20, it'll be 21 years here soon. He estado casado por casi ya 21 años And one of the biggest changes in my marriage y uno de los principales y más grandes cambios en mi matrimonio was when somebody explained to me the necessity of asking for forgiveness. fue cuando alguien me explicó o me habló a mí sobre la necesidad de pedir perdón. You know, it's easy, and I'm sure you all have seen this. Es fácil y seguramente todos ustedes lo han visto. You get in some sort of argument, or you watch your parents get into some sort of argument, Ustedes ven a sus padres, por ejemplo, tener un argumento, alguna pelea, una discusión, you know, and you say things like, and you lose your temper,
Y dices algo como cuando alguien pierde su control, su temperamento, usually over something irrelevant. usualmente sobre algo que es irrelevante, And you feel bad, y feel guilty. te sientes mal y culpable, You say, oh, I'm sorry. y dices, bueno, lo siento, discúlpame. And your wife or husband goes, oh, it's okay. Y tu esposo o la pareja dice, no, está bien, No problem. no hay problema. That's not what biblical forgiveness looks like, Eso no es perdón bíblico or repentance. o arrepentimiento. You need to go to your spouse Tienes que ir a tu pareja and you need to say, I've sinned against you y tienes que decirle, he pecado contra ti by being angry al estar enojado or whatever sin you've committed. o lo que sea que hayas cometido contra tu pareja. And you need to ask for forgiveness. Y necesitas pedirle perdón. And what that does Y lo que eso hace is, first off, it's very humbling for you es, yourself. es primero una experiencia muy humillante para uno mismo. Because you're not just saying, oh, I feel kind of bad. Porque no estás diciendo simplemente, oh, bueno, me siento mal. You're saying, I've sinned against you and against God. Has dicho, he pecado contra ti y contra Dios. And for your spouse to have to say, I forgive you, Y para que tu esposa pueda decirte a ti, te perdono, means that they really have to practice the kind of forgiveness that Jesus describes in Matthew chapter 18. significa que verdaderamente tiene que practicar lo que Jesús enseñó sobre el perdón en Mateo 18. And so it's very important. Also, so asking for forgiveness is very important. Así que para pensar en esto, pedir perdón es importante. But also spending time in God's word is very important. Pero también pasar tiempo en la palabra de Dios es muy importante. Not just individually, No solo de forma individual, but as a married couple. sino como una pareja, como matrimonio. You need to set aside a little bit of time every day Tienes que apartar un tiempo cada día to read God's word and to pray with and for one another. para leer la palabra de Dios juntos y orar el uno por el otro. And so oftentimes we tend to focus completely on our problems Así que con frecuencia tenemos la tendencia a preocuparnos por nuestros problemas as opposed to building up the way we think about one another. en lugar de pensar en qué es lo que necesita la otra persona o mi pareja. And so spending consistent time with one another in God's word Así que tener un tiempo de manera consistente juntos en la palabra. will start to transform both of your minds. Eso va a comenzar a transformar la mente de ambos. Good. Bien. Me hacen señas cuando sea el tiempo de terminar, ¿ok? Ah, Jesús. Ok, vamos con la siguiente pregunta acá. Ok, so aquí hay una pregunta. Aquí hay una pregunta sobre ¿por qué no hacen un llamado para hacer la oración de arrepentimiento y entregarse a Cristo? Ya que el pastor dijo que le pidamos a Dios que nos dé un nuevo corazón. Entonces, ¿por qué no se pidió que levanten la mano para saber los que quieren recibir a Cristo, hacer la oración, ustedes la repiten o salir al frente? Alguien está haciendo esta pregunta. So, is the question about the altar calling? Why you guys didn't do the altar calling to pray, repentance, and just to come to Christ? If we need a new heart, how come we don't come to the altar and pray a prayer to be saved? Sure. Maybe it might be a little helpful just to have a brief history of the altar call. Creo que es importante tener una breve historia sobre lo que significa el llamado al altar, esto de levantar la mano, salir al frente para confesar pecados. So, if you read the entire Bible, Si ustedes leen toda la Biblia, you would not find an altar call. no encuentran ese tipo de llamado para salir al frente. And if you were to go through the history of the church, Y se van incluso a la historia de la iglesia. you would not find the altar call appearing until the mid 1800s. No van a encontrar ese tipo de prácticas dentro de la iglesia, sino hasta los 1800 in the United States. en los Estados Unidos. So this is one more bad thing that the United States is exporting. Así que esta es una de esas cosas malas que Estados Unidos ha exportado al mundo. And so the man that invented the altar call Así que el hombre que inventó ese tipo de llamados en los cultos para salir al frente was a guy by the name of Charles Finney. fue un hombre llamado Charles Finney. And so Charles Finney was a man who lived in upstate New York. Él era un hombre que vivía en las arribas ahí en Nueva York.
And he came to be saved under fairly unique circumstances. Y él llegó a la salvación bajo unas circunstancias únicas. I struggle to even say he was saved Y creo que incluso él luchaba o dudaba acerca de si era salvo, because his life was characterized by a lot of pride. porque su vida estaba caracterizada por mucho orgullo. But he became a minister very quickly. Pero él llegó a ser ministro, pastor, rápido. And right after he got saved, Y después de que llegó a la salvación, he had started arguing with his pastor él comenzó a argumentar o discutir con su pastor. and telling his pastor everything he did wrong. Y le decía a su pastor que todo lo que él hacía estaba mal. But he became a very dynamic speaker. Pero él se convirtió en un conferencista o comunicador muy dinámico. And so people liked to listen to him. Así que la gente le encantaba escucharlo a Finney. And so he went to pastor a relatively small church. Así que fue a pastorear una iglesia pequeña. And while he was there, people came to hear him speak. Y mientras estaba allí, la gente llegó a escucharle. And he became convinced that people needed to make a public decision for Christ. Y él convenció a la gente de que era necesario que hagan una confesión pública de su fe en Cristo. And so he was preaching a sermon, Así que él estaba predicando un sermón. and at the end of the sermon, he told his congregation, Y al final del sermón, él le dijo a la congregación, people who had been following the Lord for a long time, a gente que ya había seguido al Señor por mucho tiempo, that if they wanted to be saved, que si querían ser salvos, that they needed to stand up. necesitaban pararse. And everyone was very confused. Y todos estaban muy confundidos en la iglesia. They had never heard anything like this Nunca before. habían escuchado algo como esto antes. And so he told them all that they obviously weren't saved. Y les dijo a todos en ese momento que no eran salvos. And so they came back, they were having kind of a conference like this. Así que ellos volvieron a hacer y tuvieron una especie de conferencia sobre eso. They came back the next day, Y volvieron el siguiente día and he told them the same thing again. y les dijo lo mismo de nuevo. And so people started to, and then people kind of got this idea, and he started to use a lot of emotionally manipulative tactics. Así que la gente comenzó a recibir esta idea y él en su predicación utilizaba muchas técnicas de manipulación para controlar las emociones de la gente, In order to tell people that they needed to like walk forward to the church. para convencer a la gente que era necesario que ellos se paren y vengan acá al frente. So some of the things that he did Y algunas de las cosas que él hizo, was he would have the organ player keep playing music, era que el que tocaba el órgano continuaba tocando el órgano mientras él hacía este llamado, for a really long time. por mucho tiempo. And they would also have a pew down front. Y tenía también una banca aquí al frente. And they would have people in the church start coming down to the bench. Y tenían a gente de la iglesia más atrás que comenzaba a venir a sentarse en esta banca de al frente, Kind of to get everyone to start to move in that direction. como para motivar a los demás a que comiencen a hacer lo mismo y Thinking- comiencen a venir al frente, Thinking that when someone sees someone else walking forward, pensando que como cuando ellos ven a alguien que camina hacia el frente, they will follow them. ellos también se verían motivados y harían lo mismo. And so by using these kinds of tactics, Así que al utilizar este tipo de tácticas, people began to associate being saved la gente comenzó a asociar el hecho de ser salvo with walking forward at the end of a service. con caminar hacia el frente al final del culto. And instead of thinking about their salvation in terms of repentance Y en vez de pensar en su salvación en términos de arrepentimiento or in terms of faith in Christ, o de fe en Cristo, and maybe most importantly, thinking about their position with the Lord, not in terms of obedience to God's word, o incluso más importante, pensar en su relación con Dios no en términos solamente de su obediencia externa, de lo que hacen externamente. if you were to ask someone if they were saved, they would say, well, yeah, I'm saved. I walked forward at a service one time. Porque si le preguntas hoy a la gente, por ejemplo, ¿eres salvo? La gente va a decir, sí, soy salvo porque salí al frente. Because all of the preaching was aimed at getting people to come forward. Porque toda la predicación tenía ese objetivo de que hagan que la gente salga y venga acá al frente. So that's why personally, Por eso es que personalmente I don't like altar calls, no me gustan los llamados acá al frente, al altar, because I'm not trying to manipulate anyone emotionally porque no tratamos de manipular a nadie emocionalmente into doing something they can't do. en hacer algo que ellos no pueden hacer.
right? We can't get ourselves saved. No podemos salvarnos a nosotros mismos. It's almost like it became in the Catholic Church they have sacraments, Y en Iglesia Católica, por ejemplo, tienen los sacramentos, things that you have to do to be saved, Cos- baptism, cosas que tienes que hacer para ser salvo, como el bautismo. communion, and so it's almost like walking forward became a sacrament. Es como que en la Iglesia Evangélica pasar al frente se convirtió como un sacramento. So, but maybe I should just say, if you're unsure of how to be saved, talk to Sixto, talk to Carlo, talk to any of these guys. There's people here who want to help you. Sí, y sería bueno si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre su salvación. Bueno, nosotros estamos aquí, Steve, nosotros, hermanos de esta iglesia, para poder ayudarles con esa pregunta y poder sacarles de alguna duda sobre su salvación. Ok, yo creo que se nos ha acabado el tiempo, ¿verdad? Ya, me hacen una cruz, una X, todos los signos posibles desde allá atrás. Bueno, entonces ahora lo que tenemos es otro receso de 20 minutos. Vamos a regresar en 20 minutos, eso sería la 1:05, 1:10 por allí, para la tercera y última sesión. ¿Okay? Break time? Oh, okay, we're taking a break now? Oh, okay.